Buenos días, Federico Martínez. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Porque Muy viste que bien. nosotros somos así. Ayer estuvimos con Salceda, hoy viene Federico Martínez. El Juan. otro día estuvimos Está bien. con Miguelito Lungui. Sí, Bueno, nunca. Miguel Lungui hijo. Sí, Miguelito. Sí, es Tipo verdad. 40 y Sí, ya pico. está Miguelito, grande, claro. está grande. No le debe gustar que le digan Sí. Miguelito, capaz. No No, le debe no, no. gustar, No sé, ¿no? no sé. No, ya no. Es Miguel, es Miguel. Sí, por acá pasan todos y a nosotros nos encanta. Sí, claro que sí. Y por estos días estamos, o yo voy a hacer cargo, yo estoy muy manija con el Eternauta y a todos los invitados le pregunto lo mismo. Sí. ¿Viste el Eternauta? Sí, lo estoy viendo con mi familia. Yo Otro que generalmente- puede No, pero te cuento racionalizar lo que me está los pasando. episodios. No. Nosotros no pudimos, Es que yo podemos no por puedo, eso. en verdad. Ah, vos no también. lo hago generalmente Estás cuando obligado. miro series, las miro, las trato de ver todas juntas, ¿viste? Bueno, Claro, son yo por como eso las 5 miro horas. sola y vos empezaste a verla en grupo, entonces Ya no en lo puedo familia. abandonar Claro. y el ritmo que Entiendo. tienen los chicos y eso es otro que tengo. Claro. Así que, no, pero bien, porque siempre fui medio fana de los cómics. Ah, mirá. De todos los cómics. Ah. Inclusive hay una colección en mi casa que era con mis hermanos, que hoy la tengo, que la tiene mi hijo. Y leíamos, lo teníamos al Eternauta, así que me la leí toda, la tengo ya de antes. Ah, bien. Y otros cómics, había un vecino enfrente de casa que también era medio fanático de todo eso, Nippur de la Galle Claro. y todo, bueno. Y las leí todas, así que bueno, la verdad que grato, me gustó, me está gustando muchísimo. Al principio medio que no entendía muy bien porque había otros elementos y Claro. arranca distinto. Sí, es en la actualidad, hay personajes nuevos. Claro, pero no arranca con esa charla que tiene Con este ser venido. Claro, bueno, pero la verdad que me encantó y hablábamos justo ayer de esa frase de lo viejo funciona, Lo viejo funciona. que es impresionante porque con cualquiera que la ve, cuando te juntás a hablarle, sale esa frase. Sí, es la que más impactó, me parece, estoy- más allá de lo político. Y estoy completamente de acuerdo. Lo viejo funciona. Sí, Claro. sí, y estoy Bueno, completamente de acuerdo. De hecho, Muy lo vimos la semana pasada, previo a que se estrenara con el apagón en Europa, y La radio, y todo el claro. mundo salió a buscar una radio, Sí, una radio a pila. En eso y en todo, en Sí. todo. Sí. Justamente ahora había escrito un artículo de opinión con respecto al deporte, los jóvenes y demás, y la importancia que tiene, ¿no?, el deporte en la vida social. En este contexto sería lo viejo. Claro, El club de barrio. Claro, el club de barrio y la sociedad de fomento. Me parece que por ahí va. No hay que dejarlo de lado. Hay que priorizarlo, sobre todo. ¿Está descuidado eso? Sí, yo creo que sí. oficialmente, Yo voy a hablar de Tandil, pero Sí. me parece que es la general, me parece. Nosotros hemos tenido un crecimiento muy grande en Tandil los últimos años y las prioridades en la organización de ese crecimiento de este gobierno no ha sido tal vez el deporte, la cultura y demás. Como lo entendemos en el acceso, ¿no?, al deporte y a la cultura. No quiere decir que en Tandil no haya deporte porque entraríamos en una falacia, porque verdaderamente en Tandil hay mucho deporte y muy diverso el deporte. Lo que pasa es que está muy concentrado en ciertos lugares y para cierto tipo de gente que tiene acceso a esos ahí lugares. Y la realidad es que hoy vos te acercás a cualquier barrio, me toca a mí, de donde vivo, y después uno por el recorrido que tienen las escuelas y demás, preguntando y teniendo el contacto con las diferentes familias, y ya no practican deporte, y no es ya la cuestión económica el único limitante, sino también la distancia que tenemos a esos centros del lugar. Hoy siempre lo hablamos y parece como que, no estamos inventando nada, pero parece como que repetimos siempre lo mismo, por lo menos desde mi espacio y de que uno más o menos está dentro de la vida social y de la política, que de la avenida para allá y de la ruta para allá. Bueno, no hay clubes, no hay sociedad de fomento, no hay actividades gratuitas para los chicos, no hay centros culturales, no hay absolutamente nada en donde una familia puede dejar a sus hijos con confianza, con un profesional, con alguien preparado y capacitado para que entre en la vida. Digo, los chicos salen de la escuela, que hoy el Estado garantiza. No quiero hablar de la calidad educativa ni nada por el estilo, pero hablo de los espacios, garantiza que los chicos puedan entrar a una escuela. Sí, es el lugar de contención. El lugar de contención, que puedan estar un montón de horas y cuando vuelven a la casa, los de primaria a las 12 del mediodía o a la 1 y los de secundaria, bueno, un poquito más tarde, bueno,
después entran al barrio y ya no hay nada más que hacer. Claro. Y entonces, bueno, después tenemos 300, 400 motos pisteando, y tenemos accidentes fatales, y tenemos consumo de droga. ¿Linkeás eso una cosa con otra? ¿Cómo? ¿Linkeás una Sí, cosa sí, con yo creo que sí, sí, sí. Claramente lo vemos. Esto no es para hablar, no voy a hacer una cuestión personal ni nada, pero bueno, tengo la posibilidad de poder hablar con la familia, con los chicos y demás, me preocupa eso, y verdaderamente se ve así. Digo, se aparta el Estado, bueno, aparece la droga. Ujú. Y generalmente, si bien aparece en todo sentido, obviamente, y en todo el territorio, en los lugares vulnerables es donde más daño hace. Porque hay un chiquito que no puede ir que no está ocupado, que en la casa no pasa el mejor momento, que tiene hacinamiento, que no está bien, que carencia y demás, y bueno, sale y se junta con los chicos más grandes y hoy prueba y mañana vende y demás. Bueno, esto es como una cadena, por eso te digo, no se descubre nada nuevo, pero me parece que lo viejo funciona y me parece que aplicar políticas públicas en el deporte, políticas públicas en la cultura, me parece que va a amainar y nos va a hacer una sociedad mejor, le va a dar un futuro mejor a nuestros jóvenes, que hay que cuidarlos. Hemos olvidado de alguna manera la sociedad, esto nos tenemos que hacer todos cargo, de la importancia que tiene el cuidado de los chicos. Sí. Verdaderamente, en todo sentido. Digo, y esto sí por ahí no discrimina sectores sociales, económicos y demás, sino en el conjunto, pero sí sabemos que aquellos que están más desprotegidos tienen menos posibilidades, y si nosotros no se les damos las posibilidades verdaderamente, después eso se vuelve en contra. Y aquellos que piden seguridad, y aquellos que dicen que hay que, bueno, ahora está la cuestión de... Sí, la mano dura, bajar la edad de Y imputabilidad. demás, las propuestas que hay, bueno, más cárcel, más mano dura Son y esto y punitivas. demás, y la realidad es que eso es como una fábrica de generar, ¿no? Malestar social. Me parece que hay que invertir muchísimo en eso, por eso vamos a la frase esta de lo viejo funciona, y acordarse de otros momentos. Sí, el otro día con Miguel Lungui, hijo, lo hablábamos. Él reconocía la cantidad de pibes y pibas que están en los clubes que están funcionando, haciendo deportes. Bueno, compartimos un espacio con nuestros hijos, van a fútbol. Cantidad de pibes van a fútbol en muchos clubes, en los clubes que están funcionando. Y muchos de ellos funcionan a tracción sangre, a esfuerzo de los profes que van y cobran. Exacto. No hay algo de decir seguro, decir, bueno, esto está garantizado. Y estoy hablando, no sé, de Ferro, de clubes grandes. Sí, y familias que inclusive pueden pagar una cuota, claro. ¿no? Inclusive pagando una cuota, siempre estás ahí, qué se puede hacer en el club, qué mejora y demás. Pero aparte, digo, uno tiene que hacer geográficamente la localización de dónde están esos clubes. Claro. Uno, si lo mira en un mapa, se va a dar cuenta de dónde están, y que generalmente son los clubes históricos que estuvieron en Tandil. No hay nuevos clubes, no hay nuevas sociedades de fomento o nuevos espacios donde se pueda hacer ese tipo de práctica. Y porque desde lo privado, sin el apoyo estatal, no se puede, no se puede. Con tarifas como las que hay. Por fuera de la discusión de más Estado, menos Estado, el Estado es una porquería o el Estado es bueno, no sé, no nos pongamos en eso. Creo que hay consenso en que el deporte, en que una política pública tiene que estar aplicada ahí, aplicada a la cultura y la educación, pero sin el Estado no puede estar. Claramente. Verdaderamente. Claro, vos que estuviste en Cerro Leones y que tenés un contacto casi afectivo con esa comunidad, los pibes y pibas de ahí, ¿a qué club irían? Tienen el Club Figueroa, que el Club Figueroa ahora tiene una buena comisión directiva que ha puesto, por lo menos en condiciones del club, ha generado un dinero para poder hacerlo, tras fiesta y esto, un esfuerzo descomunal. Mucho. Pero bueno, tampoco tiene tantos chicos adentro, porque también tiene que pagar profesores y tiene que insistir. ¿Cuántas disciplinas puede...? Exactamente. Hablemos de la Movediza, no hay nada. Claro. Hablemos de San Juan Maggiore, hablemos de Villaguirre, que hoy tiene Santa Marina, ¿no? Claro, pero bueno, fíjate que pero fue una... Claro, pero fíjate, claro, exacto. Es lejos y es fútbol, o sea, estamos pensando solo en fútbol. Exactamente. Está bien, si muchas nenas juegan al fútbol, y en eso hay mucha apertura,
no a todas No, les gusta claro. el Exacto. fútbol. Y no solamente eso, Y sino no a que todos sean... los niños les gusta el deporte, digo, que el Claro. club también se convierta o que se generen espacios para el arte y la Cultural. cultura. Claro. ¿Dónde tenemos las escuelas de música popular, la escuela En el de centro. danza, la escuela de teatro? Bueno, todas, absolutamente En el todas, centro. ubicadas en el centro con una capacidad muy límite Ujú. de Sí. inscripción y de Claro. Sí, que sí, por inclusive suerte, se arman esas colas. El IPAD Sí. y el conservatorio, por suerte. Y por suerte la gran decisión de Sí. poder hacerlo desde ese lugar, Ujú. pero bueno, pero es el Estado, es una escuela, es formal, no digo que es formal porque no es obligatoria, pero digo, ya es una educación formal, que tenés un Sí. título Sí, y es un demás. instituto terciario. La realidad es que hace falta muchísimo eso, me parece que Tandil tiene la posibilidad hoy todavía, de poder revertir eso, pero bueno, pero también están las prioridades de cada gobierno y no termina una campaña, empieza la otra, entonces Claro. fíjate que ahora ya empezamos a ver todo en el centro, los carteles en obra, y están Sí. sacando 2 adoquines y te paran Sí. la calle para que la gente pueda ver a ver que están en obra, El y ya ABC. te hacen un cordón cuneta y tardan 6 meses, pero te ponen todos los cartelitos para hacer... Igual los vecinos están contentos porque esperan 2 años siempre para. Claro, cada un año y 2 medio, años sabe un que año le y va- medio. un Es año el y medio momento de sabe que le aprovechar, van a los arreglar la vecinos- calle. Es un año y Claro. medio, no, Claro. no son 2 Sí. años. Ojalá Sí, sí, fuesen sí. 2 Es años, una pero locura. no, Es es una una locura. locura. El es sistema una electoral locura. es una locura. Sí. sí. Es una locura el sistema electoral, ¿por qué? Porque bueno, el gobierno actual ha sacado la cuenta que con lo que tiene en el centro, ya está, Le alcanza. Entonces, bueno, y de otros lugares se tendrán que ocupar otros que obviamente no llega. Y cuando, te decía, digo, cuando el Estado no se hace cargo de esos lugares, bueno, ahí están las consecuencias. Ahí obviamente lo puede ver, aumenta el consumo en los chicos, ¿Cómo se puede- inclusive las relaciones familiares se vuelven más tensas, tóxicas, sí. peor. ¿Cómo Sí. cómo se podría hacer, digo, porque a ver, Villaguirre también tuvo su sociedad de fomento y se fue perdiendo, ¿no? Se Digo, fue perdiendo. Ponían el caso recién de Cerro Leones, pero ha logrado subsistir el club a pesar de todo, Sí, ¿no? sí. Y sigue manteniendo su edificio y su espacio. Pero bueno, hay en zonas de la ciudad donde existió en algún momento, hace muchos años, y que se ha perdido. Y sabemos que cuando algo se pierde es difícil recuperarlo después. Claro. Sobre todo hablando de instituciones, ¿no? Digo, ¿cómo se podría hacer? ¿Qué podría hacer el Estado, en este caso el Estado local? No es un problema, sino es una virtud, pero hay que acompañarla, que es, se han sostenido siempre por voluntades. Sí, Claro, sí, ¿no? por los socios, Entonces, los vecinos. ¿qué pasa? Sí. Tal persona Por la historia. durante 20, 30 años que vivía en el barrio y su familia se hizo cargo de tal lugar, y cuando no estuvo esa persona se olvidaron, se cayó la personería jurídica, Claro. Sí. y ocurre toda esa cadena que obviamente, si no hay un acompañamiento del Estado, Ujú. si el Estado no mira que hay una acción social, que eso le está beneficiando al propio gobierno, Ujú. es imposible, hay que acompañarlo a eso. Mirá, el año pasado presentamos nosotros, este año y el año pasado, presentamos 2 proyectos más o menos vinculados a esta cuestión, que hay uno que habla de la sociedad de fomento, en la cual la mitad de las sociedades de fomento de Tandil han dejado de existir. Claro. Que lo que hace es poner un subsidio, al igual que reciben los clubes, para el sostenimiento de algunas actividades y demás. Es un proyecto de ordenanza que se presentó este año, y el año pasado presentamos uno con un plan directamente de deporte. Tandil no tiene un plan de deporte. Tandil en cultura y en deporte lo único que tiene es una agenda de actividades y un calendario de actividades. Juguemos todo en, no sé cómo se llama. Sí, en los barrios, deporte en los En los barrios. barrios, que una vez al mes lo juntan, le tiran una pelota y, Sí. y a ver, Que y este reparten año no un par de sé si se ha camisetas. hecho. Bueno, pero digo, pero no es sostenido. política. No es una política pública, no es un plan, no tiene objetivos, no tiene un montón de cosas. Presentamos uno con respecto al boxeo específicamente, para el sostenimiento de los espacios de boxeo. ¿Por qué? Porque no todo, por la falta de lugares y de espacios, no todo se da en las condiciones que tienen que darse. No, y claro. algunos dan boxeo en el garage de su casa, Sí. Sí. pero tienen 15 chicos Sí. Claro. boxeando. Y Contenidos, algunos dan la ¿sí? sociedad de fomento porque pidieron el lugar prestado, pero las bolsas y demás las tienen que salir a pedir o están destrozadas, los guantes, los elementos. Entonces, generamos una ordenanza que hoy está en el Ejecutivo, que esperemos que pueda volver, porque en verdad esto es una posibilidad y le estamos entregando una herramienta al gobierno,
en donde se pueda hacer un censo de todos los gimnasios, todos los lugares donde se practica, que esos lugares articulen con el sistema de salud, que esos lugares presenten proyectos para mejora y que, bueno, que se los pueda acompañar de algún lado para que no se caigan y sobre todo para presentar un poquito y que tengan capacitaciones y demás, porque también sabemos que hay diferentes deportes que se dan realmente por voluntad. Sí. En este momento te cuento, yo estoy trabajando en la Sociedad de Fomento del Barrio San Juan, que estaba caída, que inclusive ahí funciona increíble, pero bueno, funciona el centro comunitario ya hace muchísimos años del municipio, pero bueno, se ha transformado en eso. Y ahora, bueno, empezamos con los vecinos y demás y a trabajarlo. Y bueno, tenemos boxeo, tenemos escuelita de babi, escuelita de fútbol femenino, taekwondo. Y bueno, son 20 chicos por acá, 10 por acá, que se van acercando. Y bueno, que bueno, nos cuesta un montón sostener los docentes. Ayer se cayó uno de boxeo, que obviamente se le hace imposible ir, así que bueno, terminé dando la clase yo y hasta que consigamos algún voluntario vamos a estar... Bueno, la parte pedagógica la tenés, sí, digamos, sí. por profesión. Pero bueno, me parece que eso... Digo, no solo el Estado, también el Estado articulando con los privados, porque mientras vos hablabas, yo pensaba la cantidad de gimnasios que hay diseminados por todos lados y que funcionan. Exacto. Espacios donde se hace incluso yoga. Bueno, sí. Con adultos mayores, hay mucho trabajo con los adultos mayores, los centros de jubilados. Hay talleres que da el municipio que son muy interesantes y que verdaderamente los da, que paga poco, entonces a veces, bueno, está medio como lloviendo, el profe no va, claro. Entonces no se hace continuo. A esto me refiero que no hay un plan, porque para que haya un plan tiene que haber financiación. Para que haya, si hay financiación hay que pagarle bien a los docentes, hay que tener en condiciones los lugares donde hacer la práctica deportiva, porque no puede ser, porque sea gratuito, se llueva, no tenga los elementos. Entonces vos vas a hacer boxeo, o vas a hacer yoga y no tenés una colchoneta, o no tenés unos guantes, o tenés una pelota pinchada. La realidad es que va 2 días, o tenés frío, o va 2 días y no fuiste más. Sí, por más gratis que sea. Y me parece que Tandil ha crecido mucho. Tandil es una ciudad hermosa que mucha gente elige para vivir y que tiene que ver el intendente lo que ha hecho, porque si no, esto no tiene sentido discutirlo, obviamente, pero me parece que hay no sé si un destrato, sino que no ha priorizado otras cosas que hoy se vuelven peligrosas. La fragmentación social. La fragmentación social, que no es nada más y nada menos que la disparidad, la falta de oportunidad, de la inequidad, y que hoy, no sé, esas personas por ahí se pueden preguntar por qué él sí y por qué yo no, y bueno, quiero lo tuyo. Claro. Entonces me parece que cuando decimos lo viejo funciona, es nada más y nada menos poner a la persona en el mismo lugar donde estás vos. O sea, y entender que hay gente que ha tenido más oportunidades que otra y que en eso hay que ser solidario y darle las mismas oportunidades, y después evaluamos la cuestión de la meritocracia en las mismas condiciones. ¿Sí? Obviamente, si tenemos las mismas condiciones y vos te acostás a dormir y no te levantás para trabajar, bueno, clarito cómo está. Sí, pero que haya un premio también a los que se esfuerza, ¿no? Uno no puede ser tan negado a eso. Exactamente, pero me parece que Tandil tiene la oportunidad para poder hacerlo. Obviamente yo creo que con este gobierno no va a pasar, porque en verdad yo lo he charlado mucho con el intendente y tengo buena relación con el intendente y se lo he transmitido cientos de veces, inclusive a los funcionarios. Y bueno, la prioridad está puesta en otro lado, esto no va a funcionar, no seguirá dependiendo de las voluntades, y mientras que las voluntades se caigan, esos lugares no funcionarán más y así sucesivamente. Y en cuanto a lo político, ya que nos metemos en eso, ¿el peronismo ha sido capaz de presentar un proyecto alternativo al gobierno de Lunghi, que llegue a la gente, que sea esperanzador, o lo va a presentar? ¿Es por ahí? ¿Cómo la realidad, vos representás un espacio? Sí, mirá, a mí me parece que las plataformas que nosotros hemos presentado, por lo menos de las que yo he participado, que no son muchas, creo que las propuestas están. Lo que pasa es que también esto hay que ser realista. Nos hemos encontrado con un animal electoral que es Miguel Lunghi, que hoy tiene 81 años y que del año 2003 hasta ahora todas las elecciones las ha ganado. Las ganó por 300 votos en principio, y después cada vez fue subiendo. Sí, al trote o al galope, pero las ganó. Y la realidad, y que es un fenómeno, yo diría único
inclusive en la Argentina, digo, por ahí hay algunos casos que puede uno replicar, y se ha hecho muy difícil. Rogelio ha hecho la mejor elección con respecto a los competidores. Hablemos que el peronismo hace 40 años que no gana. Sí. O sea, y pasó Sanatelli también, digo. Sí, Quiero decir. del 87 por acá. Claro, digo, y la realidad es que, bueno, se han hecho buenas elecciones, se ha de alguna manera fidelizado, y creo que el único que lo ha podido hacer ha sido Rogelio en lo que tiene que ver con las elecciones a nivel, lo que se vota acá a nivel nacional y provincial, lo ha fidelizado con lo que tiene que ver. Tandil no ha votado al peronismo por mucho tiempo, no solamente en el nivel local, sino también en el nivel nacional, que es la única vez, creo que fue con Cristina cuando sacó el 45%, pero nuestro candidato acá, que creo que fue Néstor Ausa, sacó el 30%. Entonces había una diferencia muy grande. Bueno, se ha fidelizado eso en este momento y se hizo sobre todo en el 2019 y también en la última elección, que hemos tenido una gestión del gobierno nacional mala, que la gente no la aprobó, no la votó, y eso obviamente se ve en todos los territorios. Me parece que hay propuestas, me parece que se puede hacer algo mejor en Tandil, pero bueno, eso lo tiene que elegir la gente y no es una cuestión solamente de pico, ¿no? Decir, bueno, nosotros somos mejor. La realidad es que esto es... ¿Pero el peronismo tiene vocación de poder o ya medio Sí, como que está sí. resignado? Así, bueno, No, vamos a tratar de no perder por mucho. No, yo creo que sí, creo que hay una oportunidad ahora en el 27, creo que ahí el peronismo tiene que ser inteligente. Ya sin Lungui. Ya sin Lungui, y también con un Lungui inclusive no sé, sin Lungui, porque bueno, pero ya con un intendente de 84 años, que creo que la sociedad, me parece que, inclusive el propio partido del intendente, no sé si lo aceptaría, y ahí se va a barajar de vuelta, se va a dar, y creo que se abre una gran oportunidad para el peronismo. Tiene que ser inteligente el peronismo, tiene que ir seguramente unido, con un candidato, que creo que hoy es Rogelio. Uno lo puede ver, uno puede tener diferencias, puede poner nada. Creo que las diferencias inclusive tienen que ver más con lo nacional, con lo orgánico y demás, que con la persona y con lo que muestra, y obviamente, si el peronismo tiene vocación de ser, bueno, tendrá que acompañar todo el peronismo. En las últimas elecciones se reunió, se logró la unidad para poder llegar a los números que llegaron. Bueno, esperemos que en el 27 inteligentemente se pueda hacer, y creo que ahí va a haber una oportunidad y ahí la gente decidirá y ahí podremos poner la plataforma que hemos presentado, los planes, las ideas, las personas idóneas y obviamente la vocación de servicio que creo que eso no hay ningún tipo de duda porque se ha demostrado en los diferentes lugares que hemos estado trabajando. Vos hablás del 27 y el 27 queda lejísimo. Sí. Sobre todo porque el 7 de septiembre hay una elección que son las intermedias. El 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto se vota también aquí en Tandil. Y vos pensás en un 2027 con un peronismo unido. ¿No ves un peronismo unido para septiembre de este año? Ojalá que sí, porque en verdad creo que hoy está la posibilidad, inclusive hablo de lo nacional ahora, uno puede ver el proyecto Milei, que verdaderamente no creo que sean las encuestas que ellos presentan, me parece que estamos peor, la gente cada vez que estuvo peor en la Argentina votó a otro, independientemente... No, claramente. O sea, independientemente de Alberto pasamos a Milei. Por eso, por eso, y tiene que ver con eso. Sí. Tal vez, y esto es una opinión personal, en lo económico, en lo social y demás, en el 2015 se perdió porque tal vez no ha sido el mejor candidato Scioli y obviamente había una persecución y había una cuestión mediática muy importante, pero obviamente uno puede comparar la situación del 2015 con la de ahora o con la del último día y es completamente que me parece que ahí hay un paréntesis. Pero me parece que la gente vota bien, o en el sentido de que si esta persona no rinde, estoy mal, mi familia está mal, no llego a fin de mes. No, echarle la culpa al electorado, eso ya se entendió que no. Es una pavada.
creo que hoy no está bien Milei, creo que va a estar peor, creo que esto es una figurita repetida en términos en lo económico y en un montón de cosas. Me parece que también ya le está hablando directamente a sus votantes con estos insultos y ahora, bueno, ya le sacudió todo, ahora le está sacudiendo a ustedes. Ujú. No, con nosotros nos insultos. sacude desde el primer día. No, No, algunos. Desde el No, primer tanto día. no. Pero ahora ya sumó varios funcionarios que le empiezan a ¿Nos tirar. odiás lo suficiente vos? No. Y entonces me parece que hay una oportunidad que si el peronismo realmente puede Está siendo limar. inteligente, vos hablabas la palabra inteligente, lo nombraste varias veces. Está siendo inteligente hoy, de cara a septiembre y a octubre, el peronismo. Lo que es a una uno de pregunta. afuera le da la sensación de que no. Que A uno está le diciendo pavada. a uno le da la sensación de que no, pero también las disputas yo no sé si de poder o de conducción o de ideas o de No lo está que puede mal. llegar a pasar, no está mal y a No. veces, bueno, hoy no tenemos paso. Sí, Entonces, no se puede dirimir ahí. Claro, entonces Sí, bueno, es el muy peronismo difícil. tampoco usó las PASO. Claro, cuando las tuvo no. Pero Cuando porque, las tuvo no las usó. Bueno, pero bueno, por ahí no había. Hoy después de una derrota, más que nada después del fracaso de un gobierno, no es después de una derrota, después del fracaso de un gobierno vienen las discusiones. Y la realidad es que yo espero que se dé ahora y que no se dé en el 27. ¿Vos creés Después, que bueno, se está discutiendo el liderazgo ahora o se está discutiendo el chiquitaje? No, yo creo que se está discutiendo el liderazgo, o por lo menos lo que nosotros estamos viendo en los diarios. Yo creo que la línea que nosotros vemos en los diarios es la misma que llega para acá. No es que hay una línea por ahí que uno se entera por un lugar, por otro. Por lo menos es lo que me pasa a mí. Ajá. Lo mismo que estás leyendo vos, lo mismo que estás leyendo vos. Por ahí podemos analizarlo de distinta Sí. manera, pero es lo que se está discutiendo. Y bueno, veremos en ese momento qué es lo que pasa. Falta, como dijeron ustedes, falta mucho tiempo para que se conformen las listas. Lo que sí seguramente esto después repercute en el territorio, obviamente. Seguro. Hoy tenemos una mesa de Axel, después tenemos el Partido Justicialista, la Cámpora y alguna otra organización, algunos sindicatos y demás que están con Cristina, que estamos con Cristina, y bueno, veremos cómo está. Yo creo que lo que no hay que tratar de dañar es una fibra íntima entre las personas, porque en el territorio es donde nos vemos nosotros las personas. No Claro. nos lastimemos entre nosotros. Claro. No nos lastimamos entre nosotros, me parece a mí, hay que ser inteligente, hay que entender también, porque la cuestión de lo que se propone, me parece, con respecto a las nuevas canciones, las nuevas melodías Sí. y demás, a mí no me queda muy claro si se está hablando de las personas, se está hablando de las ideas, porque al mismo tiempo que decimos eso queremos volver al 2015 y bueno, la realidad es que lo que hay que cuidar es en el territorio a las personas porque hay relaciones humanas que después son más difíciles de poder entablar una relación en torno a qué, a esto que te decía recién. Bueno, el 27 está cercano, por eso tenemos que ser inteligentes entre los que de alguna manera tenemos vocación para que el peronismo pueda gobernar Tandil. Bien. Vos, bueno, te definiste como en esta disputa que hay del lado de Cristina. Sí, es que en verdad estaría mal dicho lo que estoy diciendo. Digo. La realidad es que yo ¿por qué digo esto? Porque los últimos discursos, los últimos tweets, está pregonando por la unidad. Yo estoy leyendo que dice, bueno, es la unidad o nada, o perdemos, es la unidad o perdemos. Bueno, que sean inteligentes, no sé qué reuniones tendrán en la cúpula como para poder llegar a esta unidad, pero A Máximo, la realidad es que Cámpora lo ves como un obstáculo en esa búsqueda de la unidad. No, la realidad es que no, porque, mirá, yo el otro día vi el tuit de Cristina que estaba hablando de Milei y de las políticas depredadoras que está llevando al salario de los argentinos y demás, y después terminándolo pregonando por la unidad, y al otro día estaba el Cuervo Larroque diciendo esto de las bandas y demás. Entonces me parece que eso no ayuda para nada. Yo no veo, en algunos actores secundarios veo que quieren la ruptura más que otra cosa, pero bueno, la realidad es que uno a veces está de espectador en ese sentido, y cuando llegue el momento de tomar posición, se tomarán las posiciones y no hay que hacer un dramatismo de esto, porque si bien en los últimos años, las últimas elecciones, se han logrado las unidades y demás, el peronismo está acostumbrado a estas disputas, digo, tenemos que recordar otros momentos, ¿no? Del peronismo donde hubo disputas, inclusive estas disputas también a veces
llevan a una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con qué tipo de país queremos. Ujú. ¿Sí? Si queremos un país con una mejor educación, cuáles son los puntos que vamos a tocar de la educación, a quién le vamos a hablar, si queremos un país con trabajadores asalariados, bueno, a dónde vamos a apuntar, quiénes son los interlocutores, quiénes son los que van a accionar. Bueno, capaz que lo que se está discutiendo es eso, que es mucho más importante que lo que nosotros vemos, si es Cristina o Axel o demás, y qué posición tenemos, y me parece que bueno, esperemos que esto llegue al mejor puerto posible. Si hoy sin paso y sin unidad, no me imagino otra cosa que dos partidos políticos presentándose a las elecciones, dos espacios. Ajá. Y el peronismo tandilense se puede dar el lujo de presentarse dividido a riesgo de meter 2 concejales. Sí, puede ser. Bueno, no sé. ¿Se puede dar ese lujo? La realidad es que Es la pregunta. La realidad es que yo lo que espero es que y deseo es que Rogelio pueda ser el candidato. Y creo que ¿Para estas legislativas? Sí, espero que Claro, porque Rogelio, a Rogelio Parreira se se le termina. vence espero que el Rogelio mandato. pueda ser el candidato. Creo que tiene la oportunidad no solamente ahora de mostrarse en torno, inclusive yo he escuchado de la mesa de Axel que no hay discusión con la candidatura de Rogelio. Entonces, bueno, no tendría que haber problema en Tandil con respecto a eso. Y si habrá otra lista, si Rogelio se presenta y habrá otra lista, bueno, habrá una disputa a ver quién tiene más y eso ordenará, me parece a mí, los votos, De cara al porque 27. lo decíamos recién, sin las PASO, los votos ordenan, Ujú. Ujú. ¿no? Verdaderamente, te muestra qué tiene cada uno, qué es lo que... Pero hay un sector de peronismo que tiene una herida muy grande de las últimas elecciones donde no le dejaron participar. Ujú. Sí, puede ser, es un sector, yo creo que es minoritario, ¿Vos creés? yo creo que es minoritario, pero bueno, no importa, y está en todo su derecho. Sí, sí. Y están es en todo su política. derecho de presentarse y poder Claro, hacerlo. pero para eso hay que sentarse y hablar. Sí, mirá, yo te pongo un ejemplo que en estas cuestiones de la lapicera, porque creo lo que discuten todos es la lapicera. Sí. Es así de simple y no hay que darle muchas vueltas, a ver quién tiene Sí, sí, lapicera. hay que asumirlo, ¿no? En su momento la tenía vos, en su momento la tiene esto. Generalmente la tiene el que está más organizado, el que tiene más acumulación, el que tiene la lapicera. Generalmente es así. Creo que se viene dando de esa forma. O el que tiene, en otros casos, billetera mata galán, ¿no? Claro. Que no es el caso de ahora. Ajá. Entonces, yo puedo ver que desde el proyecto que representa a Rogelio, con las diferencias que pueden tener, yo he tenido diferencia con Rogelio, no con Rogelio en particular, sino con algunas miradas, uno puede ver qué concejales han transitado desde ahí. Y bueno, yo he visto de Patria Grande, Movimiento Evita, de los sindicatos. Bueno, la mejor elección que hizo el la peronismo a realidad- nivel local, que hacías mención vos Y- de y Rogelio, después- iba con los movimientos sociales. Sí, exacto. Iba con el movimiento Evita y con Patria Grande. Claro, bueno, Fue la mejor en elección. el 21 fue con el Movimiento Evita. Y en el Sin 23 Patria hay Grande. 2 consejeros escolares del Movimiento Evita. Mm. Ujú. Y después estuvo con Patria Grande. Digo, Juan Arrizabalaga fue candidato y él se había presentado en una elección anterior y había sacado 4 puntos. Ujú. Lo que quiero decir es que estuvo esa amplitud. Inclusive, fíjense los funcionarios que han estado en el único momento que fue en el 19, en donde se pudo de alguna manera repartir los funcionarios de... Fíjense, en el Ministerio de Trabajo estuvieron los sindicatos, en PAMI estuvo Facundo Llano, que obviamente con la Cámpora no tiene absolutamente nada que ver. Ujú. En Desarrollo Social estuvo Nicolás Carrillo, Claro. estuvo Nicolás Carrillo, que después entró como concejal. Entonces me parece que hay un discurso que no coincide con los hechos, pero tiene que ver con esto, con la lapicera. ¿Quién la Ajá. tiene? Entonces, si en los hechos verdaderamente hay una... Y aparte otra cosa, y hay que ser coherente, digo, si hay un espacio político que no llega ni a fiscalizar una escuela o 2 escuelas y que hace una reunión y te juntas 10 tipos, bueno, me parece que no va a tener el mismo espacio que una agrupación que te puede juntar 300, 400 personas. Digo, hay que ser justo en ese sentido y creo que se ha sido justo de alguna manera. Obviamente habrá diferencia, inclusive vayamos al PJ también. Digo, Rogelio es presidente del PJ del año 2017, no, miento, del 2019. Sí, Bueno, no recuerdo. puede ser. En la última elección. Bueno, fíjense cómo está compuesta el consejo. La mesa, la conducción.
¿El consejo? Sí, y fíjense el anterior, que ya estaba la conducción actual. Digo, el presidente era Juan Carri, que representa a los sindicatos, y que los sindicatos son orgánicos. No es que le hacen caso al local, sino son orgánicos. En sentido. Entonces me parece que hay una cuestión discursiva que en la realidad no es tal, pero tiene que ver con la lapicera. Tiene que ver con la Y lapicera, cuando uno claramente. tiene la lapicera, entonces el otro la quiere tener o dice, bueno, qué sé yo. De cualquier manera hay que reconocer Con que- esto, en este contexto y con todos, con algunos espacios del peronismo que hace muchísimo tiempo que están, inclusive anteriores a Pisorno y demás, bueno, hace 40 años que no ganamos. Y bueno, y nos tocó 20 años de Lunghi, nos tocó 10 años, 12 años de Sanatelli, y bueno, ahora no va a estar Lunghi y es la posibilidad. Y si esta posibilidad se da y no tiene los resultados, bueno, ahí hay que salir y obviamente discutir. Pero para discutir me parece que también hay que trabajar, hay que acumular, hay que representar a la gente, y la gente se representa con el trabajo y con la acción. No en café. La realidad es que si hay algo que detesto, inclusive que me siento incómodo y que no lo he hecho nunca en lo personal, y he visto a mis compañeros, muchos compañeros que tampoco lo hacen, que la discusión de café, viste cómo solucionar el mundo en un café y te dice, los peronistas, los radicales. Bueno, ahí no soluciona nada, lo único que soluciona es la propina para el que te sirve el café. Hay que estar con la gente. Sí, hay que estar con la gente. Mucho. Muy bien, bueno, Federico, muchísimas Sí. gracias por haber venido y obviamente y seguramente sí nos estarás visitando en el transcurso del año Sí. alguna que otra vez más. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Me voy, tengo comisión de cultura en este momento, no sé qué hora es. 9:11. Me están esperando. Bien, Me voy perfecto. rápido. Federico Martínez, concejal de Unión por la Patria en Pasados de Rosca.